ustedes tiene un peso importante en el éxito de nuestra nación Nicaragua. Y hoy, entonces, en ese sentido, estamos construyendo nación, porque estamos en un ejercicio de construcción colectiva de conocimiento. Eh, Gracias. Véanme a mí nada más como un compañero de ustedes que viene como un facilitador y me pueden hacer preguntas para que las resolvamos entre todos, porque precisamente ese es el objeto, entre otras cosas, de que ustedes tengan las facilidades de Internet hoy en día acá y de una tablet en la cual se ha grabado un contenido y cuestiones. Es que aprendamos entre todos que el conocimiento hoy día, precisamente por esas tecnologías que también impulsan la agricultura, que es nuestro objeto de estudio principal, también nos ponen a la disposición mares de información. Ya hoy en día el asunto del estudiante y del maestro no es memorizar ni llevar folletos que solo el maestro tiene y los tiene guardados como tesoro. Hoy día cualquiera de ustedes puede buscar algo en internet, me hacen una pregunta y ya yo quedé todo desconocedor del asunto. Entonces el tema no es memorizar, sino analizar. O sea, hay un cambio de paradigma en educación y en el ejercicio profesional que no es ni nunca ha sido la memorización, sino el análisis. ¿Ya? Entonces a nosotros como profesionales nos miden por nuestra capacidad de analizar y resolver problemas, no por nuestra capacidad de memorizar. Lógicamente, hay que tener algo de esa capacidad en el sentido de acumular conocimiento para desarrollar ideas, pero igual sigue siendo el tema el desarrollo de ideas nuevas, o sea, innovación, las ideas innovadoras. Y mucho de eso se trata, qué es lo que ha pasado con la innovación en la agricultura. Ahora veamos otra cosa. ¿De dónde surge la necesidad de innovar? ¿Por qué innovamos? Innovamos porque nos adaptamos. El ser humano a través de toda su historia para sobrevivir se ha tenido que adaptar. Y ya dijo Leslie Holdrich, alguien que inventó un sistema de clasificación de zonas de vida, o sea, aquello de bosque húmedo, bosque seco, definir la relación entre el clima y el hábitat, que las especies que se adapten serán las que sobrevivan. Y algunas lo harán más rápido que otras y algunas por su lentitud en adaptación perecerán, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la agricultura, la humanidad con la agricultura? Como la agricultura se convirtió en su forma de obtener alimentos para poder tener asentamientos humanos y tener lo que conocemos como una, digamos, especie de sedentarismo, o sea, estar establecidos en un lugar, no en el sentido solamente de estar descansando. Entonces, se creó la agricultura y su expresión más básica de dicho medio de obtener alimentos, vamos allá al tema de seguridad alimentaria, es la agricultura que se clasificó, se le bautizó, se le puso agricultura 0.0. Todo ese asunto de 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, hasta lo hoy que dicen 4 y ahí ya van inventando las 5, simple y sencillamente son formas de llamar a hitos que han sucedido en el tiempo de grandes cambios. Les pongo un ejemplo. En este asunto de la informática, para allá, para los años 1990, computadoras era igual a una pantalla negra aburrida, ¿verdad? Que no presentaba nada y alguien tenía que ir como a la fuerza a aprender computación para saber manejar algo llamado WordPerfect y Lotus 123 y Harvard Graphics. Programas, digamos, del tiempo de la conquista, diría alguien. Hoy día, alguien, todos queremos tener tablet, celular, iPhone, la tablet de Apple, la Mac, ¿verdad? Para poder usar Facebook, redes sociales, TikTok, YouTube, tener presencia digital, ser influencer, LinkedIn, ¿verdad? Para poder obtener empleos, que esa es la manera de hoy en día, ¿verdad? Todo está en el internet. Si quieren buscarme a mí, pongan Carlos Carballo Cambio Climático y ahí salen las entrevistas que me han hecho en medios internacionales, ahí sale mi trayectoria y a nadie me le puedo esconder en resumidas cuentas, ¿verdad? Ni ninguno de nosotros. En algún momento llegamos a la presencia digital y eso es imposible de evadir. Entonces, el tema es que nosotros podemos aprovechar esas tecnologías en nuestro beneficio. Viene otro tema, el riesgo. El riesgo es igual, bueno, los especialistas en riesgo usan un sinnúmero de ecuaciones, un sinnúmero de teorías, pero su expresión más simple es que es la exposición multiplicada por la vulnerabilidad dividida entre la capacidad adaptativa. Aquello de fracciones propias e impropias. Propias es cuando el numerador es mayor que el denominador. Al revés, el denominador es mayor que el numerador. Por ejemplo, un medio. Si yo en vez de un medio tengo, por ejemplo, un décimo, estoy reduciendo el tamaño, ¿verdad?
o uno entre uno, uno. Entonces, en la medida que yo aumento la capacidad adaptativa, reduzco el riesgo, lógicamente, ante cualquier grado de exposición o vulnerabilidad que tenga. Pero la idea no solamente es aumentar la capacidad adaptativa, sino reducir la vulnerabilidad. Y a veces podemos evadir la exposición, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿pero a qué vamos a adaptarnos? ¿Cuál es el riesgo que estamos corriendo? Nuestro riesgo es un tema de seguridad alimentaria. Por razones antropogénicas provocadas por nosotros mismos, justamente por esa inteligencia que decimos tener como seres humanos, que nos han llevado a todos estos avances tecnológicos maravillosos. Pero la búsqueda de esos mismos avances tecnológicos maravillosos también desencadenaron problemas para el planeta. Entonces, con la misma inteligencia que creamos problemas al planeta, con esa misma inteligencia le vamos a buscar soluciones. ¿Cuáles fueron los problemas que le buscamos al planeta con inteligencia? Bueno, la revolución industrial comenzó la explotación de combustibles fósiles, eso trajo la maravilla del transporte de largas distancias, desde trenes, los vehículos, la locomoción, la energía eléctrica, y eso obviamente trajo desarrollo, trajo, digamos, cosas buenas para la humanidad, descubrimientos científicos, tratamientos para enfermedades que antes no habían ni herramientas diagnósticas para saber qué era lo que padecía una persona, mucho menos tratamientos. Pues desde luego no se conocía ni se diagnosticaba la enfermedad, mucho menos que hubiese una posibilidad de tratamiento. Todos estos desarrollos tecnológicos han traído tomografía axial computarizada, radiología intervencionista, etcétera. Pero también nos ha traído ese desarrollo, comenzando por la revolución industrial, la emisión de gases de efecto invernadero, porque al quemar combustibles fósiles sobre todo y otras actividades, pues simple y sencillamente nosotros emitimos hacia la atmósfera una serie de gases contaminantes que existen de forma natural, porque el cambio climático no existe solamente por la actividad humana, eso que quede claro. Hay una cuestión que le llaman cambio climático de origen antropogénico. Antropogénico, esa palabra bonita quiere decir ocasionada por el hombre. Entonces, ese cambio climático ocasionado por el hombre es el aumento de los gases de efecto invernadero que ya existen en la atmósfera de forma natural, pero lo que nosotros hicimos es acelerar ese proceso que siempre ha existido de forma natural a un grado que se nos salió de las manos controlarlo. Pero de pronto nos enteramos o nos dimos cuenta, producto de esa misma inteligencia que tenemos como humanidad, que, tenemos un problema, aquí hay algo que se nos salió de las manos. Y entonces ahí es donde comenzamos a querer dirigir el barco para otro lado y está la cuestión del respeto al medio ambiente, de cero emisiones, tratar de hacerlo, porque eso está como difícil, porque ahí viene otro tema, que es los modelos de desarrollo socioeconómico de las naciones. Dejar automáticamente de emitir gases de efecto invernadero sería equivalente a apagar una economía. Las dos economías más grandes productoras de gases de efecto invernadero son China, Estados Unidos y en tercer lugar India. Y de ahí otro montón de países. De ahí viene aquello que también tenemos responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Todos en el mundo tenemos que cooperar con la mitigación del cambio climático. Pero sí es bien conocido y cierto que los países más industrializados y las potencias mundiales son las que contribuyen más a la generación de gases de efecto invernadero. Pero los afectados por ese cambio son los más vulnerables, que entre ellos está África, Asia Meridional y Latinoamérica. Que volvemos a la ecuación esa de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, a ver, un fenómeno, por ejemplo, físico, un terremoto. Tenemos como ejemplo Chile, Haití. Chile es el país latinoamericano más desarrollado dentro de la vía de desarrollo de Latinoamérica. Y por ende tiene normas, es un ejemplo en realidad, tiene normas desarrolladas, tiene, digamos, una organización ante desastre. Entonces, hay un terremoto en Chile, ustedes conocen que han sido tremendos en su intensidad, pero la cantidad de muertos y daños materiales han sido mínimas, a pesar de que el fenómeno ha sido de una cuantía, de una magnitud, digamos, razonablemente alta. En cambio, en Haití, que es otro país de Latinoamérica, pero de conocida pobreza, el país más pobre de Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos un fenómeno de terremoto
de la mitad de intenso que en Chile, pero ahí sí lamentablemente hubo una cantidad cuantiosa de pérdida de vidas humanas y infraestructura. Pues, entonces, ¿cuál es la comparación para ilustrarles del caso? Que un país es o una región es por sus condiciones de desarrollo más o menos vulnerable que otro ante un mismo fenómeno físico de igual o distinta intensidad en este caso. Entonces, en cambio climático pasa más o menos la misma situación. Entonces, aquí vamos a hablar de tres temitas. Evolución de la agricultura. Pero esa evolución, lo que quiero yo decirle es que ha sido ante el reto de hacerle overcome, superar los efectos, entre otras cosas, del cambio climático. Y eso lleva a un tema llamado agricultura inteligente. Y pasa por todos esos estadios de la agricultura 0.0, que era lo más básico, pues el arado, la fuerza motriz producida por animales. Después, la primera etapa que hubo fue con esa misma revolución industrial y el descubrimiento de la explotación de los combustibles fósiles y el descubrimiento de los motores por combustión, el uso de los tractores. Luego de esto se agregó a esos tractores, que simplemente era una fuerza de arado, maquinarias como las cosechadoras, etcétera, etcétera. Y luego de eso es donde ya viene el tema que tal vez es el centro de nuestra atención hoy en día, que es la digitalización de la agricultura, a cómo se ha digitalizado el resto de nuestras vidas, con lo que dije al comienzo, que hoy tenemos LinkedIn, tenemos YouTube, tenemos TikTok, tenemos Facebook, redes sociales, influencer, etcétera, etcétera. ¿Sabían ustedes una cuestión bien interesante a propósito, haciendo un paréntesis aquí, que el hábito más bonito que pueden tener y que yo se los recomiendo y les doy un consejo es la lectura? Yo no sé si ustedes han visto un fenómeno que de pronto ustedes han encontrado como un montón de sabios en TikTok que dan consejos de todo tipo. Al que le gusta la cocina, salen unos dando recetas. Al que anda buscando consejos de superación personal, le salen frases de Deepak Chopra y cosas por el estilo. El que anda buscando de pronto cualquier otro tema que le acontezca en la vida que lo hizo poner una frase, entonces le salen gurús expertos dando frasecitas. Pero esas frasecitas son apenas un parrafito de libros maravillosos como León Tolstoy, Las 48 leyes del poder, El príncipe de Nicolás Maquiavelo, El brevario de los políticos, obras maravillosas, universales, que les recomiendo que las lean. Son, ¿qué les digo yo? Literatura de a bordo obligada para todos, ¿verdad? O sea, eso es cultura general, no es nada, pues digamos así como, porque un ingeniero también debe tener todo tipo de bagaje en su cultura. Se los recomiendo, la lectura es maravillosa, abre un mundo. Dicen que el que no lee solamente vive una vida, el que lee vive muchas vidas, las vidas que los escritores han plasmado en esos libros por nosotros. Entonces, continuemos. Ah, perdón, el que continúa soy yo. Miren, el cambio climático se refiere a cambios estadísticos significativos en la media distribución de las condiciones climáticas durante un periodo largo de tiempo. O sea, ¿qué es cambio climático y qué no es cambio climático? Aquí les voy a pedir un favor y que me cooperen uno de ustedes. Levante la mano alguien que me quiere echar una mano. Si no, lo escojo yo. A ver, señorita, por favor. En la tablet, ¿verdad? Busque en Google diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. Todos búsquenlo, por favor. Diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. Son simplemente conceptos y lo que nos va a salir ahí es que cuál es la diferencia entre fenómenos climáticos interanuales como el niño, la niña, o otros que tienen ciclos más largos de 3 o 4 años y algunos que son de algunos meses. Sí, perdón. ¿Cómo? Variabilidad climática y cambio climático. Variabilidad con B chica. El primero que lo encuentre, levanta la mano, por favor, y lo lee en voz alta. Aquí le paso el micrófono. Bueno, sí. Léalo en voz alta, por favor.
Diferencia entre cambio climático, atribuido a las actividades humanas que se alteran en la composición atmosférica, y variabilidad climática atribuida a causas naturales. Exactamente, y esas causas naturales son el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, porque el cambio climático no fue el que produjo eso. El cambio climático lo que hace es alterar la composición del clima y hacer que, en concreto, haya un aumento de la temperatura a nivel global, que es lo que le llamamos el calentamiento global, haya una disminución de las precipitaciones, o sea, los regímenes termopluviométricos. ¿Y eso en agricultura qué impacto tiene? Que bueno, un cultivo está asociado a un requerimiento de edafo climático, edafo de suelo, o sea que franco-arcilloso, franco-arenoso, que la pendiente, que el pH, que las condiciones físico-químicas, ¿verdad? Y climático, que un determinado cultivo pide, por ejemplo, el café arábigo, para que tenga un óptimo desarrollo y cumpla los estándares de calidad y todo eso, de 18 a 23 grados de temperatura media y una lluvia acumulada anual tal vez de 900 a 1000 milímetros en algunos lugares, dependiendo de la variedad específica. ¿Qué sucede? Que cuando este cambio climático, digamos, altera esos regímenes termopluviométricos, un lugar que tenía vocación per se para ese cultivo, deja de tenerlo y eso no significa, como dije una vez en una entrevista, que que la plantación de café va a desaparecer automáticamente. Lo que significa es que ante una mayor temperatura, que ya, o menor podría ser en algunos casos, que ya no cumpla esos rangos, pues obviamente la planta se va a ver en estrés, ya la producción se va a mermar y la producción que haya no va a cumplir estándares de calidad que se deben de cumplir como en el caso del café. Y por ende, el productor va a tener pérdidas económicas. Entonces ahí venimos al tema de qué hacer ante eso. Entonces, el qué hacer está relacionado con estudiar la magnitud del cambio del clima, porque si nosotros no conocemos la magnitud de ese cambio, sencillamente no nos podemos adaptar. El cambio climático es uno de los más importantes desafíos del siglo XXI, debido a sus causas y consecuencias globales y al mismo tiempo a sus impactos regionales heterogéneos y asimétricos por países y grupos socioeconómicos, siendo común que los que contribuyen en menor medida al calentamiento global reciban los mayores impactos negativos, como dije anteriormente. En ese contexto, América Latina y el Caribe tiene aún una contribución histórica menor al cambio climático, por lo que se refiere a sus niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿a qué se refiere esto que leemos ahí de impactos regionales heterogéneos y asimétricos? ¿Qué sucede? Que el cambio climático se expresa en distinta magnitud en distintas regiones del mundo e inclusive en un lugar local muy cercano. La regla general y las, digamos, proyecciones de los estudios de distintos institutos científicos que existen en el mundo y estudian este asunto y lo concentran en el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas para Cambio Climático, estiman para el 250, para el 2050, en un escenario moderado, un aumento de 2 grados de temperatura. La meta supuestamente es llegar hasta 1.5 o 2 como máximo, y en un escenario pesimista hasta 4 grados para el 2100. Ahora, ahí mencioné algo que, digamos, nos adelanta un poco a las cosas, escenarios. ¿Qué es ese asunto de escenarios? Hay tres líneas generales, aunque se dividen después en muchas ramificaciones, que son moderado, pesimista y optimista. Entonces, el optimista definitivamente, en mi humilde opinión, no es algo que sea factible de tomar. ¿Por qué? Porque existe evidencia científica comprobada a través de los récords, de las estadísticas históricas, que el cambio climático se está dando y que ha habido un aumento de temperatura, una disminución de precipitaciones y un movimiento en las fechas de inicio de las estaciones lluviosas o otras estaciones que existen en otras partes del mundo, otoño, primavera, etcétera. Y eso obviamente impacta la agricultura, como dije anteriormente. Entonces, ante eso, asumir que no hay cambio climático no es factible. Pero asumir el escenario más, digamos, pesimista de 4 grados, ninguna economía en el mundo, ni agencia de cooperación internacional, tiene como las capacidades de absorber económicamente la financiación de las medidas de adaptación correspondientes a ese grado de cambio. Entonces,
lo más apropiado y el criterio experto es tomar el escenario moderado, para el cual en todo caso se tomarán medidas de adaptación, pues en agricultura, que sean de no arrepentimiento. ¿Y qué son esas medidas de adaptación de no arrepentimiento? Son en la literatura y el estado del arte de la adaptación las medidas más prudentes que, en caso de no haberle acertado al 100% a la magnitud del cambio climático, siempre hayan provocado un beneficio a la comunidad, en este caso a la comunidad agrícola, a la comunidad de productores. Además que es una ciencia en constante mejoría, en constante estudio, en constante improvement. Entonces siempre se están haciendo descubrimientos nuevos, están saliendo nuevas versiones de escenarios de cambio climático, están saliendo nuevos enfoques de adaptación. Por lo tanto, el mejor enfoque es la revisión continua. Esa es la respuesta a una inquietud que es válida, que siempre surge en estas conferencias de cambio climático cuando uno presenta esta gráfica, que dicen, pero digamos, esto es lo que ha sucedido en el mundo, ¿verdad? El aumento del nivel de la media, de la temperatura media en el mundo del año 1850 era cercana a la preindustrial al 2000. Y este es el cambio en el nivel del mar, el aumento en milímetros. El nivel del mar ha aumentado por el derretimiento de el permafrost y de las partes de hielo que hay en los polos. Al incorporarse esas masas derretidas, se incorporan al océano y obviamente sube el nivel. Aparte de que por el aumento de temperatura también aumenta el volumen del agua. Y aquí está digamos, un récord de la concentración en la atmósfera de CO2 en partes por millón. Estamos cerca a las 400 partes por millón, correspondiente a un desarrollo socioeconómico y por ende a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí tenemos unos datos relevantes. La concentración de dióxido de carbono ha aumentado en un 40% respecto de la época preindustrial. Las actividades humanas han causado la mayor parte del calentamiento del 51 al 2010. La superficie de la Tierra en promedio se ha calentado 0.85 grados de 1880 al 2012. Las olas de calor y lluvias intensas se han vuelto más frecuentes desde 1950. Entiéndase por allá por los años 70, los huracanes intensos en la parte de Centroamérica se veían en una frecuencia de cada 10 años. Hoy los estamos viendo cada 4 años. Ese es un efecto una manifestación del cambio climático. El hielo en el Ártico ha disminuido en promedio 3.8% por década desde el 79. Globalmente se estima que el nivel medio del mar aumenta en promedio entre 26 milímetros y 82 milímetros. Ese aumento del nivel del mar cambia el grado de pH y salinidad y eso afecta a la industria pesquera. Y aquí tenemos, esto significa gigatoneladas de CO2. El dióxido de carbono no es el único gas de efecto invernadero que produce calentamiento, que produce la retención de la fuerza radiactiva y el consecuente calentamiento global. Pero se traduce a CO2 el resto de gases contaminantes. Por ejemplo, metano también es uno que tiene 21 veces el poder de retención del calor del dióxido de carbono, pero él se traduce para efectos de estadística a CO2 equivalente. Así lo van a leer en la literatura cuando pues, vean una literatura relacionada a estos temas. Y aquí es donde están digamos, las metas de llevar el calentamiento a lo sumo a 1.52 grados para estas fechas que están viendo ahí. Pero eso depende de escenarios de desarrollo socioeconómico que a su vez generan escenarios de gases de efecto invernadero, de emisión de esos gases asociados a esas economías. ¿A qué me refiero con eso? Que tal vez lo escuchan como un concepto un poquito abstracto. A ver, en México City existen 20 millones de habitantes, hoy día aproximadamente. Hace 100 años no habían esos 20 millones. Esos 20 millones en principio hacen un consumo de energía. Si esa energía es dependiente del petróleo, entonces no es lo mismo alimentar de energía a, digamos, los aproximadamente 7 millones de habitantes que tenemos hoy día en Managua que a 20 millones de México City, ¿verdad? O lo que ellos producen con el escape de sus vehículos en contaminación, ¿verdad? 20 millones
de personas y no son exactamente 20 millones de vehículos, posiblemente más. Entonces, ese es el asunto de por qué una población, un desarrollo socioeconómico, su matriz energética, porque hay otra cosa, tampoco es una condición que a más población, más contaminación. Pudiera ser que esa mayor población esté en un lugar donde se adopten políticas de no dependencia de combustibles fósiles, energías limpias, cambio de la matriz energética, como afortunadamente lo hemos logrado en Nicaragua, y entonces eso cambia el asunto. Entonces, por eso son escenarios de desarrollo socioeconómico que están asociados a escenarios de emisiones y esos a su vez a escenarios de cambio climático. ¿Para qué hacemos este repaso del cambio climático? Bueno, hay otro problemita, ahora que me acuerdo. El otro problemita es el crecimiento demográfico, o sea, algo, pues, digamos, natural de la humanidad y que eso también ha aumentado en estos tiempos. Más o menos para el año 1800, o sea, hace poquito, éramos 1 billón de habitantes. Billón es 1.000 millones. Hace poco conozco de la estadística de que llegamos a 8.000 millones, o sea, a 8 billones de habitantes. Y la proyección es que para el 2050 estemos en más o menos 9.5 billones de habitantes. Entonces, la ecuación es sencilla. Por un lado tenemos, no es sencilla. La ecuación está claramente descrita. El asunto es cómo la resolvemos. Hay más bocas que alimentar y probablemente menos rendimiento en los cultivos producto de cambio climático. Y sucede que para alimentar a esa cantidad extra de billones de habitantes necesitaremos en promedio 70% aumentada la producción actual de alimentos. ¿Cómo se le hace? Y de ahí viene la necesidad de esa digitalización de la agricultura de precisión, de la agricultura inteligente, etcétera, etcétera. Y de ahí viene que por un lado debe de estar, ¿qué es la agricultura climáticamente inteligente? Ese concepto lo presentó la FAO en la primera conferencia mundial sobre seguridad alimentaria, agricultura y cambio climático en La Haya en 2010. Y es un enfoque integrado para desarrollar las condiciones técnicas de políticas públicas y de inversión para lograr un desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria bajo el cambio climático. El tema es este. Agricultura inteligente no se refiere a una práctica específica o a 10 prácticas que les digan estas prácticas. Hay otra cuestión. Así como surge esa inquietud de que muchas veces dicen, los escenarios de cambio climático tienen mucha incertidumbre. Eso no es muy preciso. ¿Cómo nos adaptamos? Ya les expliqué. Medidas de adaptación de no arrepentimiento en un rango moderado donde uno juega en aquello de que es mejor estar aproximadamente no cierto que totalmente no desconocido. Y respecto a este tema de la agricultura climáticamente inteligente, hay medidas que ya se hablaban de ellas en los años 70, que es cosecha de agua, construcción de acequias, y en resumen, una serie de prácticas culturales adecuadas que hacen que el cultivo tenga mayor prosperidad o que se garantice de alguna manera esto. Entonces, hay algunos que dicen, de ahí, lo que antes le decían buenas prácticas agrícolas, ahora le dicen que es agricultura inteligente. Pues si se pueden rescatar y adherir a esas prácticas que facilitan la prosperidad del cultivo, sí, sí lo son. Y hay otras que ya son meramente lo digital, que lo que hacen es que la digitalización impulsa mucho de lo que ya había antes. Es como los métodos numéricos, que tal vez han visto ustedes la clase de métodos numéricos y aquello de las ecuaciones de Newton-Raphson para hallar las raíces de una ecuación. Hacer eso sin R o sin computadora era pasar todo el día buscándole las iteraciones y comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde haciendo iteraciones. A uno lo ponen a hacer eso por ejercicio para que uno sepa el origen de ese asunto, ¿verdad? Pero hoy día uno aprieta una tecla y pum, ahí están las raíces de la ecuación y el grafiquito donde intersecta la asíntota. Entonces, análogamente, hoy día las tecnologías, todas estas facilidades, el Internet of Things, IoT, el Big Data, el procesamiento digital, la inteligencia artificial, el chat GPT, lo que hacen es facilitar, impulsar lo que ya teníamos antes. ¿Y qué es lo que ya teníamos antes? La tecnología GPS, los satélites, la comunicación celular. La comunicación celular no la inventaron ahorita. Eso existía desde los años, inclusive desde los años 70, nada más que antes sí era algo muy limitado, solo para alguien que tuviera un poder adquisitivo alto.
Ya en los años 80 ya era común en Norteamérica y Europa, y acá para Latinoamérica ya muchos anduvimos celulares en los años 90, ¿verdad? Entonces, pero en ese tiempo no había el teléfono inteligente, el smartphone. Entonces nosotros, el salto que se dio es convertir la comunicación y las redes de telefonía GSM, que ya estaban desde hace 30 años, en el toque que le estamos dando encimita, que es la inteligencia, así como los celulares, que pasaron de ser celulares que podríamos llamar tontos, o sea, solo los números del 1 al 9, ¿verdad? Y el asterisco y el numeral, y yes, no, a un teléfono con pantalla, con comunicación digital, con Facebook, WhatsApp, redes sociales y todo lo que dije antes. Eso, ahí trae, les doy otro anuncio comercial. Los teléfonos inteligentes nos han hecho tontos y acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Ustedes han visto cuando estamos en un restaurante y todo el mundo está chateando, emocionado, ¿verdad? Y haciéndole swipe right, swipe left, swipe right, swipe left. Entonces, lo mismo, lo mismo sucede, en el buen o mal uso que le demos a la tecnología, depende. O sea, de ninguna manera si vengo a exponer de eso voy a decir que soy enemigo de la tecnología, no, si la amo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que ahí está el kit del asunto, el buen o mal uso que le demos a la tecnología, ¿verdad? El acceso al Internet puede servir para perder el tiempo de forma tonta, siendo que uno de los más valiosos recursos que tenemos es el tiempo, o para investigar, aprender, leer y, como dije al principio, el tema es analizar. Continuemos. Aquí los tres pilares de la agricultura climáticamente inteligente son el aumento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas, la adaptación y la resiliencia y la reducción y o eliminación de emisiones de carbono. Aquí vamos a pasar un poquito esto para avanzar. Aquí vamos a la agricultura 1.0 para entrar ya en materia en esta clasificación. Como dije al principio, es la agricultura industrial mecanizada en la que se ha extendido el uso del tractor, las cosechadoras, los aperos y máquinas en general. Aperos son los accesorios que llevan las máquinas en la parte trasera para el arado y otros tipos de labores. Entonces, después se le llamó agricultura 2.0 a las máquinas que incorporan elementos electrónicos, y podemos hablar de una mecanización avanzada, GPS, que estos sistemas existían desde los años 70, pero fueron liberadas como a finales de los 90 por los dos propietarios de las redes satélites más grandes del mundo, que estaban únicamente para servicio militar hasta ese tiempo, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy Rusia y otros países circundantes. Entonces, y el control electrónico mediante isobús. Eso de isobús, si lo buscan en Google, se refiere a controles electrónicos que conectan un tractor con una cosechadora o coordinan a dos tractores en paralelo, para, digamos, hacer óptimo labores, por ejemplo, como cortado, carga, descarga, etcétera. Y dosificación variable de insumos. Esto de la dosificación variable de insumos se refiere, por ejemplo, a que lo óptimo es fertilizar donde se requiere fertilización y no en parejo a toda la plantación, porque puede ser que en un lugar más bien uno le produzca un perjuicio a la plantación por hacer una sobredosificación de fertilizantes, plaguicidas, etcétera. Y en todo caso, el gasto, digamos, no necesario de recursos. Lo mismo el riego. El riego se tiene que aplicar riego en el lugar donde hay demanda hídrica y no donde crearía una saturación, con el riesgo de más bien tener una incidencia de plaga, hongos. Entonces, eso, en principio, la agricultura 2.0 lo que nos dio fue el comienzo del uso de aviones, drones para la agricultura. Pero ahora las posibilidades de la interpretación de imágenes por satélite, del IoT, del Big Data y del procesamiento hace que se automatice la toma de decisiones. Oigan bien, antes, con esta información que obtenía de estos medios, uno la podía analizar y, en función de ese análisis, hacer una toma de decisión informada para la prosperidad de su plantación, de su cultivo. Ahora el siguiente paso es que se está automatizando esa toma de decisión. La mejor comparación que les puedo hacer, por ejemplo, es un vehículo autónomo, guiado por un sistema de navegación automático. O sea, no lo conduzco yo. Me subo al vehículo y le pongo un destino. ¿Que nos daría miedito ir a un vehículo así?
Sí, pues sí, pero ya existe eso y funciona exitosamente, ¿verdad? Entonces, ¿han visto el chat GPT? ¿Alguna vez lo han experimentado? Que le preguntan, le dicen y el chat contesta. Entonces, ese es el siguiente paso, que es el siguiente paso en la tecnología. Antes era simplemente la existencia del chat, ahora es que la máquina nos contesta. Entonces, ahora, la agricultura 3.0 es la agricultura digital propiamente dicha y hace el uso masivo de las tecnologías, que es lo último que acabo de mencionar. Pero eh, ahora nosotros tenemos la agricultura 4.0, que si bien la agricultura 3.0 introdujo la automatización y la recolección de datos al final de la primera década del siglo XXI, con la cuarta revolución industrial y la llegada de la inteligencia artificial, con el Big Data y el Internet of Things evoluciona la agricultura 4.0 que permite optimizar la productividad agrícola como nunca antes. O sea, se trata de un modelo de agricultura en la cual ya pretende, digamos, que no sea solamente llegar hasta que se obtiene el dato de la plantación, datos de todo tipo, de fertilidad, de humedad, de producción, sino que también esa tecnología nos permita análisis predictivos de cosecha, por ejemplo, o de medidas a tomar para prevenir ciertas situaciones adversas. Entonces, aquí la analítica predictiva es aprendizaje, calibración y personalización, fechas de siembra, aplicaciones, riego, poda, cosecha, mantenimiento preventivo de maquinaria, inversión sostenible, y eso permite que los productores tengan mejores acceso a seguros agrícolas. Sucede que muchas veces se limita el acceso al financiamiento y al crédito porque años antes del cambio climático, bastaba con que el valor económico de una, digamos, finca sustentara el valor de un préstamo. Pero sucede que un banco o la industria financiera, su negocio no es estar embargando propiedades. Ellos no hacen nada con eso. Más bien les baja el rating o la calificación del riesgo del banco. Entonces, cuando llega un productor y dice, mire, yo quiero un préstamo para habilitar mi producción, necesito un préstamo por $100,000, aquí están las escrituras de mi propiedad. Antes bastaba con decir, ven, esta propiedad cuesta $300,000, listo, le damos el préstamo. Pero hoy en día existe el componente cambio climático que le puede jugar una mala pasada a ese productor y el productor le va a decir al banco, perdimos, me fue mal. Entonces el banco dice, ok, ni modo, embargada la propiedad, en concepto de hipoteca. Pero el banco no quiere eso, porque el banco no hace nada bajando su riesgo, su cartera, cobranza judicial y todo ese proceso que también tiene costos, ¿verdad? El banco lo que quiere es ser un banco exitoso entonces, por eso en el mundo existen, eso lo pueden buscar en LinkedIn, empresas que se dedican exclusivamente a esta industria, que es hacer una valoración, un score de riesgo para que el funcionario del banco pone las coordenadas de la plantación, pone el cultivo que se quiere cosechar y entonces en función de requerimientos edafoclimáticos del cultivo, modelos climáticos globales, que son esas proyecciones de clima, de cómo va a cambiar el clima. Después vemos eso en internet, quién las hace y dónde se hacen. Y otra serie de valoraciones de riesgo, carbono, esto, lo otro. Entonces le da al final al funcionario del banco, por ejemplo, un score y le dice bajo riesgo, alto riesgo, riesgo medio. Y eso le permite ponerle un precio al dinero si está dentro de los márgenes aceptables de riesgo a correr, que pueden ser medio o bajo. Y también puede calificar la operación de no factible y le dice claro al cliente, en este lugar usted no puede sembrar este cultivo y si lo hacía históricamente ya no se va a poder, como esos lugares que pierden aptitud para café. Ah, pero ahí vienen las soluciones. El funcionario le puede decir, su ubicación ya no está siendo apta para café, pero empieza a ser este clima apto para cacao. Pero ahí viene otro tema, que el cacao no es que lo voy a sembrar y va a crecer automáticamente. Más o menos en promedio, dependiendo de la variedad, podemos dilatar 5 a 8 años para que tenga la producción y madurez óptima. Entonces ahí es donde viene que se tiene que hacer como medida de adaptación una previsión con tiempo de esos cambios para que el productor empiece a hacer una transición paulatina a otro cultivo. Esas son las medidas de adaptación.
siempre va a vivir de la agricultura, siempre va a tener un medio de vida, pero tendrá que hacer una transición de cultivos o tendrá que tener otras alternativas, ¿ya? Que es parte de la adaptación. Aquí tenemos una de las expresiones más, digamos, en boga de la agricultura 4.0, que es la teledetección. No es lo único. Tenemos una serie de aparatos en campo, estaciones meteorológicas, sensores de humedad, sensores remotos, pero todas ellas están apoyadas por la teledetección, que es adquisición desde satélite, procesamiento e información. Pueden ser desde satélites, avión tripulado o una unidad aérea, ¿verdad? O un dron. El sistema de teledetección simplemente toma la fuente, la energía reflejada, ¿verdad? Con sensores en un espectro de la luz no visible, porque esto tiene sensores multiespectrales, hiperespectrales, térmico, fluorescencia, radar, lidar, y con ello puede ir más allá de la luz visible, que es lo que nosotros vemos con el ojo humano. Con esto se puede lograr en las imágenes tener obviamente se tiene que hacer con, digamos, en base a unos criterios, ¿verdad? A la lectura de unos índices. Y con estos índices uno puede tener manejo del cultivo, de agua, de meteorología y de suelo. Y aquí tenemos un resumen de esa evolución de la agricultura 1.0 a la 4.0. Tenemos varios tipos de sensores y modelos, recomendaciones, por ejemplo, cartografía de inventarios agrícolas, modos de explotación, rotación de cultivo, patrones de ocupación de suelo, identificación de áreas agrícolas. Lógicamente, a la velocidad que estamos siguiendo estas imágenes, mi propósito no es que me memoricen nada. Aparte que tienen la filbina, ¿verdad? Y el acceso a ella. El objeto es que conozcan que existen todas estas soluciones y que hasta este punto hemos llegado en el avance de la tecnología. Por ejemplo, nosotros podemos medir la humedad del suelo y hacer un manejo diferencial del riego, que es no encender los aspersores por encenderlos en toda la propiedad, solamente hacer que haya un riego donde se requiere y que puede ser inclusive riego por goteo para optimizar el recurso. Copérnico Open Access Hub es donde ustedes pueden consultar para ver de dónde se bajan imágenes satelitales. Hay algunas que son de pago, otras que son free. Y obviamente tienen distintas resoluciones y alcance. ¿Cómo solucionamos eso? Decía algo por aquí, decían alguien por allá, mejor producción, y entonces tenemos que ofertarle algo a los productores, que tengan mayor ganancia. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Apóyeme, gracias, oye. Sí, también me apoya con eso, que a mí me tiende a comer esa cosa. Entonces, en el segundo ítem, mejorar la toma de decisiones para la aplicación de fertilizante, incrementar los rendimientos y productividad de los cultivos, antes de la antepenúltima, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que proporcionarle al productor que no se expanda, pero que haya mayor producción en sus cultivos, ¿correcto? ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, este es el reto que ustedes tienen que asumir, ¿verdad? Porque, bueno, yo no me siento joven, pero, ¿cómo se llama? Siento de que, no soy contemporáneo con ustedes, obviamente, y entonces ustedes llevan este reto ahora, ¿verdad? Llevan este reto a mejorar todas estas situaciones. Entonces, algunos le están dando prioridades, qué sé yo, a los bienes inmuebles, en este caso, que se están extendiendo y están urbanizando, locales donde podrían explotarse o hacer cultivos, porque nosotros tenemos, aparte de que ya se están explotando algunas zonas, hay zonas de que son potenciales, ¿verdad? Cuando hablamos de potenciales es que hay este potencial, valga la redundancia, para sembrar ahí, y explotar algún rubro, ¿verdad? Entonces, nosotros llevamos todos esos retos, y entonces, ¿cómo lo mejoramos? Y es una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos. Yo les pregunto a ustedes, ¿con cuántos jóvenes estamos aquí? Levanten la mano, ¿cuántos jóvenes están aquí? Bien. Ok, excelente. Genial. Ahora, ¿con cuántos adolescentes estamos aquí?
Adolescentes, ¿con cuántos adolescentes estamos aquí? Ah, bárbaro. Ok, ¿y con cuántos adultos estamos aquí? Ok, bárbaro. Y ustedes saben lo que significa cada término de eso. ¿Por qué es joven? ¿Por qué es adolescente? ¿Y por qué es adulto? ¿Verdad? El joven es una palabra de que te contempla de que vos estás en un grado de iniciación, ¿verdad? Y esto se contempla en lo que es la familia. Entonces vos estás en un área de estar aprendiendo. De repente no contribuís a la familia, ¿verdad? El adolescente es alguien que ya casi está preparado, ya como que ayuda a la familia, ya está ayudando, ¿verdad? Y el adulto es alguien que ya aporta a la familia. Entonces, nosotros tenemos que aplicar estos conceptos a lo que nosotros estamos tratando de llegar, a lo que nos estamos preparando. Hacer un adulto agrónomo, hacer un adulto agrícola y hacer un adulto en, ¿cómo se llama? En estructural de turístico, ¿verdad? Se me escapan los términos, ustedes me disculpan, ¿verdad? Entonces, yo de repente siento que estamos todavía en juventud. ¿Está bien? Hablando en ese contexto. ¿Está bien? Estamos jóvenes. Todavía nosotros estamos viendo, estamos visionando cuando ya seamos como tales, un profesional. Pero todavía no hemos llegado a propuestas de solución. Los que estamos, los que intervinieron, estamos hablando por todos, ¿verdad? Están diciendo cosas que persiguen, cómo se ven. Pero vean, yo he encontrado, o nos podemos poner de pie y decimos, yo he encontrado que en esta área donde estamos ahorita, que estoy estudiando, se presentan todos estos problemas. Entonces venimos nosotros y yo vengo y yo necesito crear esta solución. Aquí está, esta solución traigo. Sí me explico, ¿verdad? Lo que quiero expresarle. Entonces nosotros debemos de llevar esa misión, cómo llevar una solución. Ya hay problemas, lo que necesitamos es soluciones. Y aquí están ustedes por eso. Está la Universidad de Ingeniería, de repente de ingenio, de inteligencia. Entonces nosotros tenemos que empezar a desarrollar lo que es la inteligencia, ¿verdad? Nosotros tenemos los dos hemisferios. Uno es artístico y el otro es inteligente, ¿verdad? Nosotros tenemos que desarrollar y tratar de mezclar los dos hemisferios, ¿verdad? Entonces, el artístico habla locura, se le ocurren locuras, pero el inteligente se le ocurre lo más sensato. Entonces tratemos de unirlo, ¿verdad? Dice que alguien con una idea es un loco suicida. ¿Me explico? Se puede funcionar, como no puede funcionar. Y entonces es ahí donde vienen las inteligencias de la agricultura, la modernización y todo lo que estamos llevando. Esto de los drones, como platicaba el compañero, conforme la historia, ¿verdad? Han venido surgiendo. ¿Por qué? Porque a alguien se le ha ocurrido una idea. Y nosotros necesitamos que los que están aquí destaquemos por una idea. No robemos ideas. No inventemos el agua tampoco, porque el agua helada, porque ya está inventada, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos empaparlo con todo esto. De repente suena abrumador, suena aburrido de repente esto de las estadísticas, esto, pero no. Encontrémosle el verdadero sentido como cuando leemos un libro, ¿verdad? Cuando ustedes están leyendo un libro y no investigan en el diccionario una palabra, ustedes ya no le van a entender a nada de ese libro. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes entiendan en verdad lo que ustedes están persiguiendo en esta carrera, ustedes van a entender entonces para qué se están preparando. ¿Estamos claros? Vamos a continuar, por favor. Nosotros hemos ahorita con INTA, ¿verdad? Estamos en un equipo también. Estoy acompañado con un doctor que él es doctor en suelos. ¿Y qué es lo que pasa con estos personajes de que muchas veces son de referencia? Espero no decir alguna, algo que no debe, ¿cómo se llama? Que suene de repente mal hablado, por decir así. Pero
¿Por qué hay personas de referencia y no hay muchas? Entonces nosotros decimos doctor, máster y de repente solo nos referimos a una persona, a dos personas y esa persona ya lleva como 70, 80 años y después cuando él fallece ya no hay nadie. Porque no hay más alguien que se esté preocupando en leer, en seguir su legado. No hay. No habemos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes están ¿cómo se llama? Convencido en dejar un legado. Yo no sé, Juegos de Tronos, ahorita acaba de salir la casa ¿cómo se llama? ¿Ven esa serie? Aquí de repente hay otaku, sí. Entonces, él decía que las personas no se recuerdan por sus apellidos ni nada, sino que se recuerdan por sus legados. Ah, bien. Entonces, ¿cuál es el legado que vamos a dejar en la agricultura? Estos futuros profesionales que estamos en la universidad. Entonces, estamos trabajando con doctores del suelo y nos han dado y hemos venido recopilando lo que es también literaturas. Se ha llevado a un grupo también en que están trabajando y si ustedes ven hay información valiosa, genial, pero todo eso se encajona. ¿Está bien? Ustedes van a hacer una tesis, ustedes defienden una hipótesis, se la valoran ¿cómo se llaman? Los titulares cuando están en una mesa y les están valorando su presentación. ¿Cómo? Jurado. Entonces, excelente, se sacaron 100, pero después lo van a encajonar. Y después de ahí ya no ven otros ojos. ¿Cómo hacemos entonces para que esta información llegue a las manos del productor? ¿Cómo hacemos para esta información, esta idea innovadora llegue al joven? Así es la pregunta que cuántos se están preparando, ¿verdad? Aparte de eso, ¿hay alguien aquí que sea ducho en computadoras? Que sea violento en computadoras. Levante la mano. Ya. Solo son agricultores, solo son, ¿cómo se llama? De terreno, pues, por decir así. A mí no yo no quiero estar en oficina, dirán aquí los muchachos. Yo quiero estar en el terreno. Solo son de terreno. Hay alguien o sea, no sé ni cómo hacer la pregunta. Además de ser un manejo de planta, de rubro, de agrícolas, qué sé yo, de pesca, ¿hay alguien que sabe de tecnología aquí? Todos. No, yo no hablo de Facebook, yo no hablo de WhatsApp, yo no hablo de TikTok, yo no hablo de ser influencer. ¿Hay alguien que sabe de tecnología aquí como, ¿quiénes saben encender una computadora y apagarla? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Ok. Cuando da el pantallazo azul o Windows se reinicia, no sé qué cosa, ¿quién sabe cómo reparar eso? Por allá alguien, ¿verdad? Solo uno, ¿verdad? Entonces, y cuando el celular se nos bloquea, ¿quién sabe flashar? Bárbaro. Entonces, y cuando, ¿cómo se llama? Hay varios, hay potencial aquí en tecnología. ¿Qué más? ¿Qué sé yo? ¿Quién cree crear una aplicación aquí? ¿Quién ha creado una aplicación? ¿Quién conoce el lenguaje de programación? ¿Acá? Sí, más o menos, ¿ya? ¿Acá? Violento. Mire lo que pasa, y este es el contraste que muchas veces nosotros, o el agricultor o algo, es que nosotros estamos desconectados con lo que es la tecnología. Y realmente esto está meramente ligado, es directamente proporcional. Exige de que nosotros también conozcamos lo que es la tecnología, cómo vamos a llevar, cómo lo atrapamos, por qué Facebook es tan exitoso. El señor de 50, 70 años tiene una cuenta de Facebook. Ahora, ¿por qué ha sido tan exitoso? ¿Cómo llegamos entonces al productor? El productor que le tiene miedo a la tecnología. ¿Cómo llegamos? Y hablando de tecnología, tampoco es que yo me esté refiriendo a solo las máquinas, a la computadora. La tecnología son las nuevas innovaciones. Llevar la tecnología en como sistemas de fertilización, en riego, eso es tecnología. ¿Cómo se llama? De innovador, de neurona. Ustedes saben lo que significa celular. ¿Por qué le pusieron celular a esto? Ustedes saben por qué le pusieron celular.
¿Hay alguien que sepa por qué lo llaman celular al dispositivo? ¿No? Levanten la mano quienes están aburridos. Es para que ya terminemos, pues. Ok, entonces vamos a continuar. Nosotros para el 2018, disculpen, para el 2018 nosotros teníamos muestras. Ya saben lo que es muestra. A ustedes, ¿verdad? Que usan barreno, que usan calicata, que usan ¿qué más usan? Palín, ¿qué más usan? ¿Qué? ¿Ah? Recuerden que yo necesito de que estemos así para que no nos aburramos. ¿Está bien? Y además que mi voz es bien molesta. Tratemos de que yo no hable mucho. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes pueden hacer muestreo? Levanten la mano. Muestreos. Excelente. Unos como 4 nada más. ¿Y qué pasó con los demás? No les han enseñado todavía, no lo han visto. Lo van a ver. Está en el pénsul. ¿Sí? Excelente. Esperemos que lleguemos pronto porque el tiempo va rápido. Entonces, nosotros teníamos en el 2018 12,000 muestras basado en un algoritmo, ¿cómo se llama? En esto de geoestadística. ¿Quiénes son buenos en estadística aquí? Levanten la mano. Miren, si ustedes no se lo creen, nadie se lo va a creer. ¿Ya me entienden? Entonces, si ustedes se sienten que son buenos, levanten la mano. ¿Está bien? Ninguno. Estadística, ¿quién puede manejar Excel? Levanten la mano, ¿quién puede manejar Excel? ¿Y qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? ¿Quién puede hacer macros en Excel? Aquí hay potencial. Aquí hay potencial. Entonces, pero en Excel nosotros no podemos correr ¿cómo se llama? Capas vectoriales. ¿Entienden cuando le hablo de capas vectoriales? O un lote o un polígono. Ahí estamos entendidos. ¿Quiénes saben cuando menciono polígono? Levanten la mano. Cuando menciono un polígono. Cuando menciono un punto de georreferencia. Me está preocupando. Miren, a ver cómo se llama. Ahora las coordenadas nosotros lo ocupamos mucho. Incluso cuando hacemos un delivery, qué sé yo, te mando las coordenadas. ¿Dónde está ubicado tu empresa? ¿Dónde está? Te mando las coordenadas. ¿Dónde está ubicado tu tienda de calzado? Las mujeres. Te mando las coordenadas. Los hombres, ¿qué les interesan a los hombres? ¿Qué cosa? Pizza. ¿Dónde está ubicada las pizzas? Entonces te mando las coordenadas. Así funciona ahora. Ahora así funciona. Entonces nosotros no debemos de extrañarnos cuando nos hablen de coordenadas. ¿Está bien? Cuando nos hablen de polígono. ¿Conocen cuando le hablo en un término de una capa KML que se mira en Google Earth? ¿Está bien? ¿Conocen esto? ¿No? ¿No? Entonces, vean, yo no sé si en agronomía se mira una parte de lo que es topografía o análisis geoestadístico. ¿Se ve? Y la verdad que yo no sabría decirle. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Arquís y esas cosas. No les meten. No. ¿Sí? Van a verlo. Esperemos que sea pronto porque estamos en problemados. Nicaragua está en problemado con esto de la producción. Bárbaro entonces. Ve que sí lo van a ver. Entonces no se aflijan. Estaban afligidos. Miren, estaban afligidos. Vale. Entonces nosotros en base de un algoritmo basado en R, que ya lo mencionaba nuestro colega, entonces nosotros hemos aplicado un algoritmo que se llama Random Forest. Hay muchos. Kriging, interpolación. Cuando yo le hablo que es un algoritmo, cuando hablamos de interpolación, ¿ustedes saben qué es una interpolación? ¿Alguien que sepa de una interpolación? ¿No? ¿Quién? Por ahí, alguien. ¿Usted sabe qué es una interpolación? No. El de gorra rayado con verde. Que me está viendo fijamente. Y me cerró un ojo. Usted sí. ¿Usted sabe qué es una interpolación? ¿No? Muchachos, aquí, ¿usted sabe lo que es una interpolación? No. ¿Usted sabe lo que es una interpolación? Dios, aquí usted, el de rosadito, sí. ¿Usted sabe lo que es una interpolación? Aquí, ¿ustedes saben lo que sabe una interpolación? No. Entonces, nosotros no estamos preocupados. Nosotros no estamos haciendo análisis. Nosotros no estamos, ¿cómo se llama? Proponiendo soluciones, porque cuando nosotros hablamos de interpolaciones, hablamos de cálculos matemáticos, es que estamos viendo los problemas y los estamos ensayando para llegar a una posible solución, a una posible recomendación.
Un tantito nada más, Julio, Sí, solo disculpe. acá. Bueno, muchachos, pongan en Google IDW como de William, espacio. Y interpolación sería encontrar un valor intermedio en función de dos valores próximos. Y para eso hay varios métodos matemáticos que están integrados en sistemas de información geográfica, GIS, Geographic Information System. Y continúa el colega. Muchas gracias. Sí, entonces nosotros cuando interpolamos algo, pretende que los puntos que están más cercanos se parecen, ¿verdad? Crillin era alguien que estudiaba lo que era minas en oro, incluso este hombre que inventó del Random Forest, de Leo Breiman, también estaba en lo que era una mina. Y entonces, bajo todos los análisis estadísticos, y hablando en términos generales, estadístico es que un punto o un grupo de puntos que están cercanos tienden a parecerse o tienden a tener más similitudes a los puntos que están más, ¿cómo se llama?, alejados de ellos mismos. Entonces, de esos conceptos se puede hacer resultados. Mira, ya tenemos problemas con la producción. Ya tenemos problemas porque están construyendo edificios. Ya tenemos problemas porque los fertilizantes, tenemos suelos demasiado infértiles, ácidos, hay mucha lluvia, hay un cambio climático. Entonces, como yo tengo ya todos estos valores, necesito encontrar de todo esto una interpolación o algo que me pueda ayudar a resolver eso. Vean que esto que ustedes se acaban de poner de pie y expresarlo, lo lleva a que hagan un análisis. Si ustedes me dicen que quieren contribuir a esto y no hacen análisis, van a siempre a lo que me dicen, va a ser una poesía, ¿me entienden? Yo quisiera hacer esto, pero nunca lo vamos a llegar a hacer, porque todavía no nos hemos, esto está ligado, está de la mano, para que nosotros podamos dar soluciones. ¿Está bien? Entonces yo le invitaría de que desde hoy propongámonos soluciones. Yo lo que hacía cuando estudiaba es que yo me le agregaba al más inteligente. Ya, me le pegaba porque yo quería aprender, ¿verdad? Entonces yo les invito a ustedes que si todavía hay algo que no manejan, péguesele al más inteligente o al que cree. Okay, o cópiense ya por último. Entonces, vamos a continuar. Como nosotros, a raíz de eso, de pasar de 18,000, llegamos a más de 35,000 puntos a nivel nacional, con una distancia de 1.8 kilómetros más o menos, ¿verdad? Nosotros hacemos una malla de incertidumbre, pero hay diferentes metodologías para hacerlo. Esto no es una camisa de fuerza, este Random Forest, ¿verdad? No sé si van a haber metodologías también de regresiones lineales. Le hablaba de hacer lo que son interpolaciones. Interpolación es prácticamente obtener, ¿verdad? Más donde hay puntos, lagunas, ¿cómo nosotros podemos abarcar ahí? ¿Qué podemos hacer? Entonces, base a un estudio en esta pequeña gráfica, el celeste significa muchas metodologías a usar. Ustedes de repente conocen otras metodologías de estadística y se compara, la barra anaranjada significa, entonces, cuántos de todo eso ha dado resultados, ¿verdad? Cuántos se han comparando de todos esos resultados y entonces llegamos a la gráfica anaranjada. Y la verde, aquí estoy en el primero, no sé si alcanzan a ver ahí, ¿verdad? El primero dice cuánto han dado resultados a nivel de los años. Eso es lo que ha dado resultados. Miren, toda esa comparativa. Cuando se compara Random Forest, hacen el mismo comparación y Random Forest ha dado resultados. Miren, está de segundo, es la barra que está en el centro, ¿verdad? La comparativa de las tres barras. Y después se comparan otros modelos, ¿verdad? Es muy buenísimo. Entonces yo los invito a que nosotros escudriñemos, nos empecemos a abarcar en esto de la tecnología. No le tengamos miedo. Entonces, sigamos. Vamos, gracias. Perdón, regrese. He puesto aquí esa es una pintura, vean, pero pareciera que fuera una foto. Es una pintura.
el artista dibujó en su momento, muchos años, él dibujó unas rocas, ¿verdad? Entonces, los afólogos, su pasión es ir a estudiar los horizontes, los perfiles de tierra. Ahí ya estoy hablando su lenguaje. Estoy hablando su lenguaje ya, ahora sí. Entonces quieren estudiar la historia de las rocas, por qué se formó así, qué propiedades químicas tiene el suelo. Entonces, el artista ha dibujado una roca y la pintó de, qué sé yo, es como un amarillo con blanco. ¿Y por qué la pintó así? Sí. ¿Por qué el artista en su momento la pintó así? Ya, espera, ¿será que estaba, ¿cómo se llama? Estaba ligado a una variable, a un accidente, geográfico, y entonces así se pintó, era de origen volcánica. ¿Por qué la pintó él? Entonces, Random Forest lo que quiere es hacer una línea de regreso para entender por qué desde hasta hoy ha venido pintándose así, se ha venido comportando eso. Entonces, ¿por qué la agricultura desde aquellos tiempos se ha venido comportando así? Eso es lo que significa cuando nosotros usamos metodologías de regresiones lineales. Estoy bien ahí, no lo he perdido. Ahora estoy tratando de ser más rápido. Vamos a meterle un poquito más de turbo. Nosotros hemos creado con INTA un mapa de nutrición de fertilidad. Entonces se han valorado todos estos factores. El intercambio catiónico, saturación de base, eso sí lo manejan, todos esos términos. Levanten la mano quien no maneja esos términos. pH, potasio, fósforo y materia orgánica. Cuando yo les hablo en esos términos, ¿quién no conoce? Levanten la mano sin pena. ¿Ya? ¿Los otros sí conocen? Sí, sí. Cuando le hablamos de intercambio catiónico, ¿verdad? Conductividad eléctrica. ¿No? Conductividad eléctrica, ¿no? pH, ¿cuándo un pH es bueno, cuándo un pH es malo? ¿Sabemos eso? ¿Sabemos eso? ¿Verdad? Correcto, excelente. Entonces se valoraron todo esto. Es más, ahí está la tabla, miren, para que se copien. Buena, mediana y baja, pero nosotros lo reducimos a 3 categorías, alta, media y baja. ¿Está bien? Entonces eso sale en el mapa. Continuemos, por favor, mi estimado. Nosotros, ¿cómo llegamos para hacer ese mapa? Al final es un portal al que nosotros vamos a ingresar, ahí está el QR, a lo mejor varios, ya, no, ¿qué pasa? Regrésenlo, por favor. Sí. Está listo, excelente. Se mira. Entonces, es de un pixel, sí, se mira eso. Ah, bueno. Entonces, herramientas que nosotros usamos para análisis geoestadístico, hemos usado R, ¿correcto? R, ustedes pueden utilizar otros, eso no es camisa de fuerza. Software en que hemos hecho el análisis en ArcGIS Pros, que pronto lo van a ver, en ArcGIS y QGIS. ¿Está bien? Nada más que el único que es código abierto, que por decir así lo podemos utilizar sin ningún tipo de demanda, es QGIS. Está bien, porque es de código abierto. Cuando yo le hablo de código abierto es que es abierto, pues cualquiera lo puede usar y cualquiera lo puede mejorar. A lo mejor hay alguien aquí que puede mejorar QGIS o puede integrar herramientas. ¿Estamos bien? Hasta ahí siento que no he perdido a nadie, ¿verdad? Estoy hablando de manera bastante superficial, por decir así. Los software en que hemos desarrollado, por ejemplo, hay un software de programación, se me fue el programador. Ustedes pueden programar, ¿sí? ¿Y las alarmas cuando las programan? No. Entonces, vean, hay lenguajes de programación. Nosotros podemos... ¿Cómo? No. Sí, estaba bostezando. Yo pensé que me estaba diciendo... Me gusta hacer así ahora para que no nos aburramos, disculpen. Entonces, hay muchísimos lenguajes de programación. Java, ¿cómo se llama? C++, HTML, que HTML es para hacer páginas web, ¿verdad? Y hay bastante. Pero nosotros pero para eso necesitamos programar en algo, ¿verdad? Hay unos que usan Visual Basic. Algunos que conozcan Visual Basic, ¿no? Visual Studio. Aquí por acá, sí. Entonces, miren, todo esto, unamos fuerza. Entonces, pero yo uso uno que se llama Bracket, que es muy bonito, pues, sin necesidad es como sencillo.
Entonces nosotros programamos y nosotros podemos compilar. Sabemos cuando nosotros compilamos algo. Entendemos ese, cuando compilamos es que le damos a ejecutar. Hemos hecho algo, quiero que corra. Eso significa compilar. ¿Está bien? Entonces, lo hicimos con Breakey y usamos un Notepad que es para bloc de notas para ver lo que son los polígonos, ver cuáles son sus propiedades en latitud y longitud y ver cuánto tiene en ¿cómo se llama? En área y todo eso. Y nosotros hemos usado también lo que es HTML y C++ perdón, CSC. Nosotros hemos escribido Hola Mundo, pero a ese Hola Mundo lo queremos ver en verde y lo queremos ver, ¿cómo se llama? En gótica. Entonces ahí entra CSC. Correcto. Ahora, ese Hola Mundo necesitamos que se mueva para aquí, se mueva para allá cuando estén aburridos los muchachos, así como están ahorita. Entonces, entra el JavaScript, el JS. ¿Está bien? Eso es lo que significa programación. Y entonces cuando ustedes entren al mapa, cuando vean algunas cositas, es por eso, se lo debemos a eso. Ahora, el Leaflet es un lenguaje, es una Leaflet, ¿qué significa? ¿Hay alguien que domine idiomas aquí? No sé. ¿Alguien? Leaflet, creo que una palabra inglesa que significa cartera, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Folleto. Folleto, correcto, estamos bien. ¿Hay alguien que quiera hablar inglés aquí? Sí, para que nos ayude a traducir ciertas cosas que aquí no sabemos. Entonces, Leaflet es para que nosotros podamos integrar mapas. Lo que nosotros vemos cuando nos vamos a Google, a Google Maps, nosotros vemos capas, ¿verdad? De mapas, ¿verdad? Nosotros podemos intercambiar entre un mapa de satelital que podemos ver y nos podemos acercar y ver los techos de nuestras casas, qué sé yo, vecino, vecina. Entonces, eso, nosotros lo mandamos a llamar con eso. Hay otros. Nosotros solo le estoy explicando cómo llegamos a eso. Continúen, por favor. Muchísimas gracias. ¿A qué llegamos? Hemos detectado primero una necesidad. ¿Con qué contamos? Nos hacemos la pregunta. Y luego, ¿cómo podemos solucionarlo? Y entonces nosotros hemos hecho un pequeño mapita. Las características, podemos saber nuestra posición actual. Y yo los invito ahora sí a que podamos ingresar. Leemos el QR, los que no han ingresado. Entiendo yo que están por departamentos, ¿verdad? Los departamentos de Boaco, hay de León, están unos de Chinandega, ¿verdad? Están de Masaya también. Ahí están todos los Masaya. Dice, ¿cómo se llama? Yo soy de Masaya. Dice, ¿cómo se llama el youtuber el que hace, ¿cómo se llama? Exacto, ¿el cara de qué? Ok, entonces, cuando nosotros vamos a ingresar, me avisan por favor quienes no han ingresado. Levanten la mano quienes ya ingresaron al mapa. Ok. El mapa es responsive. ¿Qué significa responsive? Responsive significa es que se adapta a todas las pantallas, se adapta al celular, se adapta a la tablet, se adapta a la computadora. ¿Estamos bien? Eso es. No es nada del otro mundo. Lo que pasa es que los programadores usan demasiadas palabras sofisticadas para que nos den miedo. Nada que ver. ¿Correcto? Entonces, los que ya lograron entrar nuevamente, levanten la mano, por favor. Por favor. Entonces los demás todavía no, como un 20% más o menos. No hay internet. Se cayó. No tenemos internet aquí, parece, los muchachos. ¿Quiénes no tienen internet? Levanten la mano. Sí. Aquí al otro lado venden recarga a 50. Sí. ¿Quiénes? Yo creo que. ¿Quiénes manos le tienen internet, muchachos, muchachas? Ah, sí, ahí están, ahí para el usuario y la contraseña. Ajá, perfecto. El QR, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes ingresen al mapa, vamos a continuar, por favor. Ahí está el QR. Continuemos, por favor. Entonces, les va a dar una primera presentación así, miren, así como se ve. Nosotros podemos ir navegando, ¿verdad? Y en la parte de abajo dice selecciona tu municipio. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo encontraron? Selecciona tu municipio. ¿Bien? ¿Ya lo encontraron? Selecciona tu municipio. Quienes no han podido ingresar pueden agregarse al que está al lado, al que ya lo encontró.
Entonces, nosotros tenemos, vamos a probar con León, luego vamos a hacer dinámica, ¿verdad? Por municipio. Ahorita todos vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? En general. Vamos a elegir el primero que sale, que es Achuapa. Nosotros le damos clic a ese, seleccionamos y sale Achuapa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a poner un colorcito verde allí, en este caso en Achuapa. Nosotros todavía estamos trabajando que para cuando seleccionemos el municipio se nos vaya. Todavía está en proceso. Entonces, nosotros podemos hacer zoom, ¿verdad? En la pantalla y nos vamos acercando a Chuapa. ¿Correcto? Vamos navegando con los dedos. La palabra, ¿por qué le pusieron celular? Es porque nosotros usamos los dedos, ¿verdad? Y como son células entonces por eso se le pusieron a los celulares por nuestras células. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos acercamos, nosotros le damos clic a uno de los puntos verdecitos. ¿Podemos continuar, por favor? Ahí. Así se nos va a desplegar, vean. Entonces, cuando nosotros estamos, se nos va a desplegar una serie de datos que entonces nos marca el municipio, el departamento y nos empieza a decir que cuáles son las propiedades químicas que tiene esa parte del suelo. Como esto ha sido un trabajo de años y hemos tomado en cuenta muchísimos muestras de suelo que se nos han venido proporcionando a través de varias, ha sido un colectivo, ¿verdad? De instituciones. Entonces, nosotros hemos armonizado todo eso, un collage, y hemos llegado a esta malla. Entonces, cuando nosotros le damos un clic, nos aparece nuestro pH, ya viene como es alto, materia orgánica, nitrógeno, en este caso de fósforo y potasio, intercambio catiónico, y nos va diciendo, en base a toda esta información que nosotros tenemos, podemos dar unas recomendaciones. Ya ustedes, los chavalos en la universidad, ya pueden hacer práctica, pueden irse a al vecino, la vecina, qué sé yo, que es productor, y entonces, mira, te voy a dar una recomendación ahorita. Esto no viene a sustituir las muestras de suelo, ¿verdad? Esto es solo para que nosotros podamos dar una recomendación como técnico, darle seguimiento, o incluso para los chavalos pueden hacer una tesis o algo, qué sé yo, algún estudio de esa zona y pueden llegar a una posible solución, que es lo que estamos viendo aquí. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí y quieren proponer soluciones. Sí, digan. ¿Cómo no? Está el pH. Allá está, pH, agua. Sí. Vamos. Sí, sí. Entiendo que es la del suelo. Entiendo que es la del suelo. Correcto. No, estamos claros. Sí. Sí, nosotros estamos usando lo que son unos sensores y aprovecho para ello que nosotros y por eso es que le mencionaba lo de la conductividad eléctrica, ¿verdad? Nosotros sí, efectivamente, tenemos un pH para el agua y un pH para el suelo, ¿verdad? El pH, cuando nosotros estamos arriba de los 7.5, nosotros tenemos problemas ya y en cosas de que si queremos poner un estanque de peces, hacer sistemas de riego, y entonces nosotros tenemos que medir por eso el pH del agua. Y en el caso del pH del suelo, como ya nos comentaba, sí tengo que aclarar un poquito esa parte de allí, sí. Pero entiendo yo que es la del suelo, porque es la que nos arroja en base al análisis del suelo. Correcto. Creo que esa es su unidad, unidad de medida en la que se encuentra. Pero sí, es la del suelo, efectivamente, porque se trajo de los resultados de un análisis de suelo, no precisamente de agua. ¿Estamos claros ahí? ¿Okay? Entonces, perdonen ustedes ¿cómo se llama? El concepto. Entonces, nosotros vemos allí todas esas propiedades químicas y entonces cuando nosotros le damos en el mensajito que sale, nosotros podemos navegar y nos vamos a encontrar con cultivos.
¿verdad? Ahorita nosotros estamos trabajando para integrarle más. Va a tener granos preciosos, café, cacao, va a tener también lo que son hortalizas y lo que son también estos de tubérculos, ¿verdad? Yuca, principalmente. Entonces, ahorita nosotros solo tenemos habilitado lo que son 4 cultivos, frijol, arroz de secano, eh, maíz y sorgo. Y el último es pasto para pastoreo, correcto. Y entonces, eso es lo que nos muestra, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Vamos haciendo el ejercicio. Yo necesito que nos apropiemos de esto porque con esto, miren, cuando ustedes quieren saber unas propiedades químicas de su suelo, primero es ir a hacer una muestra, ¿verdad? Llevarlo al laboratorio. La segunda es ir a hojear en en algún libro, qué sé yo, pero así de fácil que se va a obtener, no se obtiene. Por eso nosotros hemos llevado con el INTA esta herramienta que ahora ustedes la tienen. Tiene que activar entonces ya todos eligieron primero a Chuapa o Chinandega, qué sé yo, y entonces ustedes se van a ubicar en el zoom del mapa grande. Entonces, regrésese, por favor. Un poquito más. Regrésese, por favor. Aquí, vean, aquí tienen esta ventanita, esta. Cuando ustedes le dan clic a eso, les va a aparecer uno que dice demanda hídrica. Demanda hídrica. ¿Ya? Cuando ustedes lo activan, se colocan los pines en el mapa. Eso significa, se ha sido también un estudio, a base de un estudio, se ha hecho un promedio por municipio, se ha agregado un centroide, o sea, un punto céntrico representativo en el municipio, ¿verdad? Entonces, a base de las necesidades hídricas, evotranspiración, lo que mencionaba el doctor, se ha hecho este análisis y se ha colgado. Pero en el caso de la necesidad, y esto es muy importante cuando van a hacerse riego, porque por ejemplo, en la incertidumbre que hay en riego es que cómo regar, cuánto regar y a qué hora regar, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay productores que usan el sistema de riego y dicen, voy a suministrarle tanto milímetros de riego, pero ¿basado en qué han tomado esa decisión? ¿Ya? Entonces, es porque el productor que está vecino mío eso hace, y eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros tenemos que ir ahora nosotros tenemos que ir y darle una recomendación precisa. ¿Por qué? Porque nosotros lo que perseguimos es bajar los costos de producción y producir más. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros perseguimos. El sistema de producción, consumo y comercio, eso es lo que persigue. ¿Está bien? Y entonces eso es lo que deberían de perseguir también ustedes. Los que todavía no están convencidos, eso es lo que deben de perseguir. Ahora, cuando nosotros le damos clic, nos dice la demanda hídrica o necesidad. Él nos da en ml, en metros cúbicos, y ahí podemos hacer la conversión. Obviamente que si nosotros queremos, entonces solo hacemos el duplicado, ¿verdad? Si queremos. Ahora, me regresaba al de las propiedades químicas. Cuando nosotros le damos clic, nos aparece el nitrógeno, el fósforo, y ya viene calculado cuánto nosotros vamos a utilizar en fertilizantes para el productor, porque eso es lo de ahora, los fertilizantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se va en urea? Hay muchos productores que a lo mejor no necesitan en su suelo urea, ¿verdad? Y le están aplicando. ¿Qué es lo que viene ahora a mostrar este mapa? Que no hay necesidad de aplicar en el caso que no lo requiera. Y en el caso que lo requiera, ¿cuánto va a aplicar también? ¿Estamos bien? Ahí bien, si ustedes empiezan a interactuar con el mapita, entonces ustedes le dan clic en los puntitos verdes y ustedes van navegando y le dice, si vos querés producir 40 quintales en arroz de secano, ¿cuánto fertilizante vas a usar? ¿Ya? En el caso de que no requiera, le aparece 0. Y cuando nosotros tenemos suelos demasiado ácidos con pH menores de 5.5, nos dice que tenemos que hacer un ejercicio de enmienda de cal. No se hace el encalado, porque hacer un encalado, eso es, ¿cómo se llama? De billete, ¿verdad? Y también transportar cal, por ejemplo, del Pacífico a la costa atlántica, eso también es billete. Entonces lo que se recomienda es hacer encalados, ¿verdad? Para tratar de mejorar ese pH, pues, en el caso de encontrarnos con esa situación. Eso está en el mapa, incluso ustedes pueden
ubicar a Ciuna. Pueden ubicarlo en Ciuna, pueden, y les dice, hay que hacer una recomendación de 5 quintales por, no recuerdo cómo está, pero ahí nos da el ejercicio. Esto es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta tecnológica que nosotros se lo llevamos a los productores y ahora ya lo tienen a mano. Los productores tienen que hacer un muestreo. Los productores no saben cuánto fertilizante proporcionar, ¿verdad? Y ahora venimos con esto, le decimos, y el productor, nosotros hemos venido presentando a nivel departamental esto y hemos tenido presencia de productores y los productores se han ido encantados, ¿verdad? Se lo hablo con hecho de causa, pues, no es un invento, sino que hemos estado con los productores y ustedes van a estar de la mano con los productores, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y incluso ustedes mismos, aquí hay hijos de productores, ¿verdad? Hay hijos de productores, ¿no? Entiendo yo que sí. Entonces, estas herramientas nosotros lo llevamos. Y esto no termina acá. Esto es para que nosotros empecemos a dar paso en esto y todavía no me meto a lo que es los índices de vegetales en caso de análisis satelital. Eso es otra cosa, pero eso es para potenciarlo. Y esta es la tecnología que nosotros hemos creado con INTA, ¿verdad? Hemos venido y este es algo innovador. Nosotros tenemos que llevar esa misión de crear algo innovador. Entonces yo quiero ser un agrícola, pero con algo nuevo. Yo quiero ser de turismo, discúlpeme, pero con algo nuevo, ¿está bien? Yo quiero ser un agrónomo, pero con una solución nueva, factible. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros perseguimos ahora. Y tenemos que ser lo más preciso que podamos.